Tanto se habla sobre el flagelo de la droga desde hace tantísimos años. Tanta gente que necesita ayuda, algunos que se dan cuenta que no pueden salir y solos toman la iniciativa, que son los menos, y se ocupan de sí mismos, otros que convencen y ayudan a otras personas para atravesar este momento y acompañarlas después en el día a día, o tratar de acompañarlas en las consecuencias, por ejemplo los brotes psicóticos consecuente de las drogas, o acompañamiento de una de las de los daños colaterales de la droga. Estoy en contacto con Eduardo Laborato, que es licenciado en psicología y especializado en abordaje integral de las adicciones y miembro fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica sobre el impacto de las adicciones y la importancia de la prevención en la salud mental. Eduardo, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. El gusto es mío. ¿Qué es un brote psicótico? El brote psicótico es un trastorno mental que se da de manera temporal, es en episodios, está caracterizado por tener delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados, y puede ser, como vos bien lo dijiste, desencadenado por un consumo abusivo de drogas. De hecho, ahí depende qué tipo de drogas determinadas personas consuman y cómo se da justamente estas características ambientales y genéticas de cada uno de nosotros, ¿no? De las personas que así también lo consumen, pueden desencadenar un brote psicótico. De hecho, hay toda una nomenclatura dentro del ámbito de lo que es la salud mental a lo que se denomina psicosis tóxica, que es como esos estados alterados de la conciencia que es consecuencia del consumo de drogas, ¿no? Y en determinados organismos, a partir de cantidades incluso mínimas, no necesariamente tiene que ser con cantidades exorbitantes o cantidades muy abusivas, las personas pueden desencadenar un cuadro psicótico. Tal cual. ¿Y cuáles son las combinaciones de drogas? Porque hay combinaciones que seguramente deben tener este tipo de consecuencias, y hay como triadas o combinaciones de estos estupefacientes que hacen que sea cantado que le pase una cosa de estas características. Mira, en general en nuestro país se da el hábito, sobre todo en poblaciones de mucha vulnerabilidad social, se da lo que se llama el policonsumo. El policonsumo es cuando una persona consume 2 o más sustancias, y esto forma parte de sus patrones de consumo, ¿no? De sus hábitos de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás consume psicofármacos con alcohol, consume también marihuana con cocaína, o fuma el famoso nevado que tiene que ver con un porro y le ponen cocaína, etcétera, ¿no? Digamos que se dan estos hábitos y son estos hábitos muy frecuentes dentro de estas poblaciones que suelen ser toxicómanas. En ese contexto, por ejemplo, encontramos casos donde hay chicos, púberes y adolescentes, de estar solamente fumando cigarrillo de marihuana, aumenta justamente el riesgo de tener psicosis, se empieza a tener delirios, se empieza a tener alucinaciones. Hay personas que han empezado a tener un consumo incipiente, por ejemplo, de cannabis. Estoy hablando del cannabis como una de las drogas que menor percepción de riesgo tiene en nuestra sociedad, pero que desencadena justamente problemáticas a nivel de salud mental, ni hablarte de ataque de pánico o un trastorno generalizado de la ansiedad, hablando del cannabis. Otra de las drogas que más se vinculan también con los brotes psicóticos es, por ejemplo, la cocaína, donde aparecen ahí síntomas psicóticos de persecución, ¿no? Donde las personas se sienten realmente con un temor excesivo y se sienten perseguidos por alguien, entonces empieza a tener como delirios persecutorios. Ni hablarte de las drogas que son alucinógenas, como el LSD, donde empiezas a ver alucinaciones, o empiezas a escuchar voces, ¿no? Que de algún modo
tienen que ver con estas alucinaciones auditivas. Entonces, vos fíjate cómo, por un lado, las drogas, muchas que menor percepción de riesgo tienen en nuestra sociedad, son las que contribuyen en gran medida a desencadenar este tipo de brotes psicóticos, ¿no? Que se llaman psicosis tóxicas. ¿Cómo acompaña la familia, los seres queridos o las personas más cercanas a una persona que tiene esta patología, que está transitando este trance? En principio, como vos bien decís, el verbo está en el acompañamiento. Y cuando uno puede acompañar, acompaña desde una escucha activa, sin estigmatizar, sin ¿cómo te puedo decir? Sin tener un juicio crítico negativo, y justamente propiciando en todo momento el acercamiento a la persona, al diálogo. Lo que más se busca en ese momento, en esos contextos de acompañamiento familiar, es que las personas empiecen a reconocer el problema, porque en gran parte, y por eso muchas de estas problemáticas que te estoy comentando se terminan cronificando, es que las personas no asumen el problema. Uh-huh. Nosotros tenemos, lamentablemente, una sociedad, en términos generales, que niegan. Hay como un negacionismo patológico, si querés, en toda la población argentina, si querés podemos hablar también en Sudamérica, donde se niegan las consecuencias que tienen los consumos de drogas psicoactivas. Es más, hasta tenemos una visión romántica del consumo de cannabis, del consumo del alcohol. Hay una visión romántica, sobre todo en los países sudamericanos. Entonces tenemos una visión como muy contemplativa y hasta te diría romántica de esto. Y por el otro lado, tenemos todas estas problemáticas que te estoy comentando, consecuencias entre otras, ¿no? Tal cual. Bueno, también hay gente no solamente del tema de la negación, sino también de justificar lo injustificable, de tratar de tapar, como yo siempre digo, el sol con la mano y decir, bueno, no, pero esto yo lo controlo, me hace bien, es solo un rato nomás y después mi vida sigue normal y todo es un caos y es un desastre que se profundiza cada vez más. Claro, eso lo que vos decís tiene un nombre y se llama, en términos técnicos, se llama anosognosia. Que esa anosognosia tiene que ver con una perturbación que se da a nivel cerebral, consecuencia de las propias lesiones cerebrales que van teniendo los consumidores y que van no solamente negando el problema, sino que tienen una justificación, hacen una justificación incluso del problema. Esto también se ve en algunas personas, por ejemplo, en las cegueras, determinadas cegueras corticales, se ven también en el Alzheimer, ¿viste? Cuando hay una persona que tiene Alzheimer que empieza a olvidarse las cosas y, por ejemplo, pone el monedero en la heladera y te dice, no, lo puse ahí porque tenía miedo que me lo roben y porque tal vecino puede llegar a sospechar y ahí que la heladera... Bueno, empieza a dar un montón de razones peregrinas que vos decís, esto la verdad es muy bizarro, y te sorprende. Cualquier persona que tuvo algún familiar o que tiene de cerca alguna persona que tiene esta problemática, saben de lo que estoy hablando. Lo propio pasa también con los consumos problemáticos de droga, que las personas empiezan a justificar su propia sintomatología. Empiezan, no solamente niegan las consecuencias del consumo, sino que hasta las justifican. Y si todo esto está, de algún modo, contextuado por letras musicales, contextuados en series de la televisión, está contextuado en determinados conductores televisivos que de algún modo también hacen una banalización del consumo de drogas o tienen un narcomarketing contemplando estos hábitos, te podrás imaginar que eso cronifica y agrava aún más este tipo de problemática. Entonces, uno de los, volviendo nuevamente a tu pregunta, Sebastián, ¿cómo se hace para acompañar? Es que ayudarlo a que la persona empiece a reconocer el problema, empiece a justamente a contemplar de que está en una situación realmente muy problemática y que es importante pedir ayuda a tiempo. Cuanto antes se pide ayuda, digamos, mejor es el pronóstico para esa persona. La punta de lanza es el convencimiento de la propia persona que padece esta adicción de decir y de reconocer, me está pasando esto, necesito darme la oportunidad de recibir ayuda
y estar rodeado, acompañado, obviamente que la gente que lo quiere o que la quiere va a estar a su lado. Pero si él no está o ella no está convencido de que sí está atravesando una situación que no puede manejar, me parece que es lo primordial, ¿no? De convencer a esa persona, de hacerla ver que esa persona necesita ser asistida, ayudada y contenida. Tal cual, porque la persona, por la propia problemática, la niega, digamos, la justifica. Entonces, el mejor acompañamiento que puede hacer las personas cercanas es ayudarlo a que la persona empiece a tener reconocimiento del problema. Si bien esto parece que es algo muy simple y algo muy sencillo de hacer, en casos como el que te estoy comentando, realmente es todo un punto de llegada. Es todo un punto de llegada, porque la verdad que de eso va a depender cuál vaya a ser la decisión al tratamiento que esa persona tenga también, ¿no? Tal cual. Gracias por atenderme, por este momento tan importante, porque hay personas que quizás están pasando una situación de estas características, conocen a alguna persona que lo está transitando, que necesita ayuda. Aquí, bueno, hay un centro de contención municipal que se publicita permanentemente para tal fin, un montón de profesionales privados también de la salud que están muy consustanciados con técnicas y abordajes para este tipo de problemáticas, pero traerlo masivamente siempre me parece algo muy, pero muy positivo para visibilizar. Por supuesto, Sebastián, la verdad que a partir de programas como el tuyo intentan desensibilizar a la población con este tipo de problemáticas y que podamos juntos dar algunos tips de cómo a poder acompañar a estas personas con estas problemáticas realmente, aunque parezca mentira, pero es de gran ayuda. Pues mucha gente no sabe. Entonces, dando estos pequeños pasos, que son pequeños pero realmente muy importantes, son los que pueden marcar la diferencia. Ojalá que así sea. Eduardo, un abrazo a la distancia. Buen fin de semana y hasta el próximo contacto. Igualmente para vos, Sebastián, un fuerte abrazo. Adiós. Eduardo Laborato es licenciado en Psicología, especializado en abordaje integral de las adicciones, hablando sobre los brotes psicóticos y las drogas, y también sobre cómo acompañar el abordaje y todo lo importante que tiene que suceder en torno a la persona que necesita ayuda.